Hola a todos, Dios les bendiga, qué bueno que estamos otra vez en este momento del podcast de la Iglesia Metropolitana. Seguimos aquí con esta bendición de compartir las unidades de Comunidad en Misión. Aquí estoy con el pastor Daniel Rivera. y mi nombre es Eliezer. Tenemos el honor de ser el equipo pastoral de esta congregación. Y como hemos estado compartiendo recientemente, hicimos este librito con la iglesia, con varios integrantes de la iglesia, donde tenemos 50 reflexiones, y lo que hemos estado haciendo con mi iglesia es que además de tener la oportunidad de leer de las impresiones y las experiencias de los hermanos y hermanas de la iglesia, también tenemos una oportunidad para estudiar el libro de los Hechos, y tenemos 7 unidades. Esta es la segunda semana, así que vamos a hablar de la segunda unidad que tenemos para el día de hoy, basado en el libro de los Hechos, que no es nada más y nada menos que la historia de la iglesia, es cómo se forma la iglesia, y en este caso que estamos haciendo énfasis en ser una comunidad en misión, la iglesia es una comunidad que está convocada a ejercer la misión de proclamar el evangelio. ¿Aló? En esa experiencia de lo que es comunidad en misión, para que eso se dé, esa unidad, yo creo que no es tan solo pensarla o de alguna manera decir qué bueno es estar unidos. Yo creo que hay que vivir ese proceso de la unidad. Pero entonces la pregunta está, ¿la unidad es fácil? Mira, yo tenía un hermano en la congregación que yo pastoreaba en Borinquen, que él decía, pastor, la unidad es un resultado, la unidad no es una causa. A mí siempre eso me... siempre yo pienso en esa expresión de Abner Vázquez, ¿verdad? Él decía, yo creo que hay veces que nos envolvemos y nos tensificamos en esta cuestión de buscar la unidad, y dice, pero la unidad es un resultado, o sea, la unidad es el resultado de la madurez, la unidad es el resultado de la paciencia, la unidad es el resultado de la humildad. Cuando todas esas variables se dan y estamos concentrados y enfocados, pues ocurre la unidad. Pero no es como que somos unidos y de repente aparecen todas las demás cosas. Es que el resultado de todos estos atributos nos llevan a ser unidos. Y aquí yo creo que el gran reto que tiene la iglesia, porque que se va formando, es que hay cosas bien chéveres que están ocurriendo en la vida de cada uno de ellos, pero pues de repente pues la iglesia está compuesta de personas que son diferentes, que tienen diferentes predilecciones políticas, que tienen diferentes trasfondos, que tienen diferentes modelos educativos, que tienen manías particulares, y eso hace que la unidad sea un resultado de la madurez, claro, en ese proceso. Y eso no es ajeno al libro de los Hechos. Eso no es ajeno a lo que está ocurriendo en este contexto cuando hablamos de compartir la unidad. Yo creo que toda esa experiencia de cómo la iglesia va naciendo, yo creo que desemboca en una necesidad de unirse, pero hay unos episodios particulares en los cuales estos líderes de esta iglesia se enfrentan, que es importante el proceso de la unidad, en donde ellos sí experimentan el poder de Dios, su libertad, la transformación del espíritu, pero entonces ahí llega, luego de una predicación de Pedro, un proceso de una persecución, de un proceso difícil, en donde ellos se enfrentan a tener que de alguna manera exponer y confirmar porque es que están haciendo esto, y aunque más adelante se habla de unas maravillas, pero hay una tensión que se interpone en ese proceso y de ser comunidad. Y quienes lo cuestionan no es el gobierno. Claro. O sea, no son las autoridades gubernamentales, no son los romanos que los están cuestionando. Lo que los están cuestionando son los mismos líderes religiosos, que no le huele bien lo que está pasando, que se sienten incómodos, porque, como dijimos en la unidad pasada, el poder ahora está poniendo en los labios de estas personas un mensaje que son del vulgo, como dice el texto. Son personas que no tienen letra, no están acostumbrados a ejercer la plataforma privilegiada del liderazgo religioso, y ahora está poniendo un mensaje transformador en este tipo de personas, y hay persecución. Yo creo que de hecho lo que a veces hace que nosotros realmente podamos estar enfocados en ser unidos es cuando nos enfrentamos a la adversidad. O sea, la unidad no se prueba en los momentos de sosiego y de tranquilidad y de paz.
la unidad se prueba en los momentos de la adversidad, o sea, se prueba en los momentos complejos. Y hay algo que ocurre aquí cuando Pedro está ante el concilio, ¿verdad? Este grupo de líderes que lo está enfrentando. Él hace una oración, Daniel, que a mí me llama mucho la atención y yo creo que es una oración bien importante que nosotros pensemos. Hechos capítulo 4, versículo 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. En otras palabras, Pedro está diciendo, Señor, tú conoces, danos autoridad y que se vea. Que se vea el poder de tu palabra, que se vea el poder de tu espíritu, pero danos autoridad. Yo creo que es importante que aquí no es como que que nosotros seamos los reconocidos, es que tu poder se manifieste en todo esto. Y yo creo que el resultado más increíble es que lo que el autor de Hechos destaca inmediatamente es que de repente esta gente empezó a tener en común todas las cosas. Entonces, el primer milagro, luego de esa oración, no fue que un ciego empezó a ver, no fue un muerto que resucitó, no fue que pues otro cojo empezó a caminar. El primer milagro ocurre después y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que posea, sino que todas las cosas estaban en común. Eso es un milagro increíble. Eso es un sentido de unidad. Cuando vino el huracán, que la gente comparte, qué sé yo, una extensión porque esta persona tal vez no tiene energía y uno tiene una planta o tiene paneles y puede beneficiar a esa persona para que enfríe sus alimentos o sus medicamentos. Ese momento donde las personas comparten de lo que cocinan o nos acompañamos en ese momento de adversidad, somos unidos porque entendemos que somos un pueblo, ¿verdad? Y la sociedad vive en adversidad constantemente. Y el reto yo creo que de la iglesia es cómo nos unimos a la gente para que el mensaje tenga poder, para que sea eficiente en todo eso. Yo creo que la imagen de la unidad, qué sé yo, cuando a veces uno pasea por la isla, pues definitivamente es un mismo pedazo de tierra, pero hay un montón de culturas y subculturas dentro de nuestro querido país. Pero la riqueza de la gente es la misma. Y yo creo que en tanto y en cuanto vamos valorando un poco más la diversidad de cada persona, pues yo creo que ahí se da la unidad. Pero hay que estar pendiente a la realidad de la gente. Fíjate que ellos tienen en común al final todas las cosas, como ese milagro, como tú dices, porque la oración fue genuina. Por lo tanto, nuestra acción como comunidad, como iglesia, debe ser genuina y honesta en poder escuchar la necesidad de la gente, tanto las de aquí como las de afuera, para poder entonces tener en común las cosas. Yo creo que sí, definitivamente eso es un milagro, pero yo creo que está bien cercano. Ahora, el problema yo creo que es trivial y es cuando se nos olvida estar pendiente de la necesidad de la gente, valorarles en lo que cada cual es, y ahí llega el gran obstáculo de la unidad. Bueno, el capítulo 5 de Hechos presenta una historia que es bien incómoda. Es Ananías y Zafira. Y Ananías y Zafira, pues se quieren aprovechar de cómo está avanzando la misión. Porque yo creo que hay algo bien bonito cuando empezamos a experimentar crecimiento, desarrollo de la experiencia de la fe, cuando vamos viendo que el Señor va transformando nuestra vida y vemos que, mira, la cosa va caminando bien. Llega un momento dado que hay personas que posiblemente pueden desenfocarse y querer manipular en todo el sentido de la palabra cómo deben ocurrir las cosas. Hay mano criminal. Y en el caso de Ananías y Zafira, ellos quieren sustraer de la bolsa. Tú sabes, esto va bien, ¿cómo yo me puedo beneficiar? Y de hecho el texto dice que mienten contra el Espíritu Santo. O sea, es algo que obstaculiza el poder del Espíritu de Dios por querer beneficiarse uno y que los demás no tengan conocimiento. Entonces, la iglesia tiene que tener la humildad, el cuidado de que en el ejercicio de ser una comunidad en misión no caigamos en la corrupción,
no caigamos en nosotros no tener en común todas las cosas. Claro. Y eso es un gran reto, ¿sabes? Porque hay veces que tenemos acceso por el privilegio que nos da la gracia de Dios y la plataforma pública que tenemos, y pues tal vez el poder queremos que sea de nosotros, y no es el poder del Espíritu de Dios. Queremos ese poder que corrompe, ¿verdad? Como ese famoso dicho de que tú quieres saber cómo es una persona, pues dale poder. Pero si no es el Espíritu de Dios, no es el poder del Espíritu, es el poder que nosotros queremos por nuestra propia capacidad o nuestro propio criterio, pues afectamos. Y yo voy más, hacemos que la misión vaya muriendo, porque Ananías y Zafira mueren en ese sentido. Y yo creo que ahí no podemos perder de perspectiva que si no estamos en comunión, o sea, si no estamos en comunidad, ahí es donde se pierde el sentido de la misión. O sea, porque Claro. si yo estoy pensando que el ejercicio de ser iglesia, de cumplir un propósito, y obviamente si le añadimos el ingrediente de que es un propósito divino, pues entonces si yo pienso en que es divino para mí nada más, pues ahí hay un grave problema. Y yo creo que eso es un llamado, este capítulo 5, a la madurez, de ver cuál es nuestro carácter como líderes. ¿Cuál es nuestro carácter como comunidad en misión? ¿Nos caracteriza el servicio o servimos para que nos aplaudan? Incluso como nuestra adoración. O sea, adoramos a Dios por lo que me puede dar o porque es Dios, que eso Claro. en muchísimas ocasiones lo hemos discutido. Y yo creo que en ese proceso de pensar en que la misión, oye, es beneficiosa, porque lo es, pero es beneficiosa porque eso es un valor del reino que es un asunto de empatía, porque es un reino para la gente, que es un reino que puede levantar, como hablábamos en la unidad pasada. Y yo creo, como discutíamos, que si pensamos en un antónimo, en algo contrario contra lo que es la misión, ahí nos encontramos con el egoísmo. Entonces, cuando discutíamos este asunto, es como que, a rayo, cuando yo puedo ser egoísta, cuando yo quiero pensar en mis planes, yo estoy siendo contrario a la misión y voy muriendo. Entonces, la semana pasada hablábamos de cómo eso nos lleva a caminar, a crecer, a expandirnos, pero entonces cómo, si me desenfoco en querer algo solamente privativo para mí, pues entonces voy muriendo y cómo eso afecta a la misión. Entonces, cómo en el camino Dios va inquietando y escogiendo gente diferente para el proceso. Ahí está el detalle, porque no queda en nosotros, Claro. solamente hay que incluir otras personas. Capítulo 6 viene el tema importante de la elección de los diáconos, porque de repente la gente ve, oye, esto está creciendo y ustedes no dan abasto. Hay que involucrar a otras personas. Y de repente, pues nos pica esa cuestión de querer controlar. Yo creo que el ser humano le gusta controlar y por eso a veces queremos que se unan basado en lo que yo pienso y no en lo que debe ocurrir. Claro. Y en ese sentido, pues hay una necesidad de verdaderamente ubicarnos en la responsabilidad de lo que podemos hacer como iglesia. Aquí viene la elección de los diáconos y hay 2 diáconos que son importantes en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Desde el capítulo 6 también, pero hay uno que se llama Esteban y hay otro que se llama Felipe. Y yo creo que esos diáconos seleccionados que asisten al proyecto de la misión se constituyen tal vez en los mensajeros más contundentes ahora de la historia de la iglesia. Ya de repente como que hay un shift. Ya no es Pedro aquí el que está ubicado ni Juan. Ahora entramos a otros nombres que desconocíamos, que se llama Esteban y que se llama Felipe. Esteban es el que nosotros conocemos hoy como el primer mártir de la iglesia. Porque Esteban fue totalmente cuestionado, fue humillado, Esteban fue apedreado. Y sí hay momentos que la adversidad nos va a tocar de cerca a nosotros porque en ocasiones hay situaciones injustas. Hay situaciones que laceran el progreso de la fe porque su intención es hacer daño y nos dañan. Y Esteban tiene como que, según el texto, tiene algo bien peculiar, porque Esteban dice unas palabras
que quien único dice esas palabras en el texto bíblico, a diferencia de Esteban, es el mismo Cristo. Esteban dice, no le tomes en cuenta este pecado. Eso es lo mismo que Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No le tomes en cuenta este pecado. Y ve al cielo y ve al Señor sentado al lado del trono. Eso es increíble lo que ocurre en el texto. Y si Esteban muere, pues eso es lo que verdaderamente lo constituye en un testigo, porque la palabra testigo viene de la palabra martos, que es entregar la vida por una causa. Y yo creo que ahí uno está unido a una causa real, cuando usted está dispuesto a padecer en medio de la situación, porque el poder de Dios se perfecciona. Ahora, ese poder no hizo que Esteban no dejara de padecer. Claro. O sea, no es un poder que nos lleva a ser una persona que... No es un hedonismo, tú sabes, que buscas el placer evitando el sacrificio del dolor. O sea, yo creo que tal vez es lo que podemos hacer, como que el poder de Dios no es hedonista. O sea, no es como que cómo yo me beneficio y cómo yo me siento bien todo el tiempo. El poder de Dios nos da esa capacidad de nosotros enfrentar la adversidad porque pone un mensaje, de manera que nosotros conocemos hoy a Esteban por su testimonio. Claro. Hasta el final. Y eso es lo que lo hace relevante. Yo creo que es la característica o la cualidad de Esteban la que también nos lleva a definir la unidad como un proceso de resistencia, pero una resistencia que busca un propósito, ¿no? Porque no se basa en resistir por nuestra fuerza humana, sino por el poder del Espíritu. Y es desde esa perspectiva en el que somos también invitados e invitadas por Dios a salir de nuestra comodidad, a que la unidad no sea agarrarnos las manos y ya, sino que es un proceso de entender la misión, primero como de Dios, y en segundo lugar como una invitación para todo el mundo. Y yo creo que de nuestra comunidad somos llamados a bajar hasta Gaza. y es ahí donde entonces en el próximo capítulo se ve este otro personaje muy importante que es Felipe, siendo invitado por Dios a hacer algo impensable, que es primero que saliera de su comodidad, porque se iba a encontrar con alguien y de momento se da con este hombre que es etíope, que es de la realeza de la reina Candace, o sea, que no es cualquiera, que sea un extranjero, sí, pero el Espíritu de Dios le invita a que llegue. Entonces la invitación de Dios se vuelve más peligrosa, o sea, la unidad, porque después de esa experiencia mística, yo creo que también en boca del etíope el Espíritu le dice, mira, dice, ¿entiendes lo que lee? Porque lo ve leyendo Isaías, le dice, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y volvemos a lo mismo, que hay que hablar el lenguaje de la gente. Claro. De hecho, yo diría más, el texto no dice esto es una interpretación mía, pero yo diría que él es negro. Claro. O sea, que es distinto. Claro. O sea, tal vez en un momento que nosotros tenemos en la Escritura la primera aparición africana, para que nos presente el texto aquí, es una persona que viene de la realeza, es totalmente diferente de la realidad de Felipe, pero quiere decir que tampoco el Evangelio excluye a ese grupo de personas por el color que sea y de dónde vengan. Y que para que se entienda, aquí hay otro acto nuevamente importante. Felipe se acerca, se junta, se monta en el carro con este señor, con este etíope, y transita con él para que pueda entender lo que no entiende del texto que está leyendo. Y la unidad tiene que acercarnos a nosotros, a atrevernos a montarnos con la gente. Eso es así. A escuchar desde donde no entienden y que podemos explicarles, porque es un ejercicio de humildad. Y quiere decir que tenemos que montarnos con las personas que tal vez no nos atrevamos, porque posiblemente para Felipe era riesgoso o era difícil juntarse con una figura real, diferente. Pero se atrevió. Y el texto es más claro porque de momento hay agua y el etíope dice, mira, y ahí hay agua, me voy a bautizar. ¿Qué impide? Dice, mira, no he cogido el ADN, no he cogido la clase de bautismo. Y lo bautizó. Llega un momento dado que hay asuntos que son más fundamentales, más profundos, porque eso le da valor a ser un testigo del reino y se comparte la unidad de la experiencia de la fe. Y yo creo que esa pregunta, de hecho, que hace el etíope de que hay agua que impide que yo sea bautizado, yo creo que es la misma pregunta
que nos hace nuestra comunidad, y aunque quizá no tengamos todas las respuestas, pero hay que acercarnos Así es. a ese proceso. Y yo creo que a manera de ir cerrando, yo creo que también hay unas preguntas que nos tenemos que hacer para poder compartir y crecer en esa unidad. Hay 4 preguntas que yo quisiera que pensemos, que están aquí al finalizar nuestra unidad de Comunidad en Misión, de la segunda unidad, que dice, número 1, ¿qué necesitamos cambiar para unirnos como iglesia? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que cambiar para unirnos? ¿Verdad? Hay cosas que, pues, mira, sí, tenemos que ceder, cambiar. Número 2, ¿qué elementos nos unen como iglesia? Así que la unidad hay cosas que tenemos que transformar, pero hay cosas que realmente nos vinculan. Claro. Número 3, ¿cuáles son los lugares de hacer misión a nuestro alrededor? ¿Dónde están esos escenarios? ¿Dónde están esos etíopes cerca de nosotros que están transitando en los carros y tenemos que montarnos con ellos? Número 4, ¿qué iniciativas sociales podemos hacer para compartir la unidad? ¿Qué cosas podemos hacer para hacer esa comunidad en misión que comparta la unidad y que podamos comunicar las maravillas del reino de Dios? Y yo creo que esa experiencia de compartir las maravillas es el reto y es el llamado que el Señor nos hace durante este tiempo. Así que esperamos que también durante esta semana, a través de la reflexión de esta unidad, podamos cada uno de nosotros y de nosotras responder al llamado del Señor, que es ese resultado de ese poder que nos ha dado y que se ve en la unidad. Así que esperamos que este espacio y este diálogo haya sido de bendición para tu vida y esperamos que el Señor te bendiga. Así que adquiere tu material de Comunidad en Misión si no lo tienes, lo puedes conseguir a través de Amazon o lo puedes llamar aquí a la oficina de la iglesia y con mucho gusto te queremos servir. Dios te bendiga mucho.